cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Cuán preciosa es, Jesucristo, tu misericordia. y es por eso que yo te vengo a decir, gracias mi Señor. Yo me quiero saciar De la grosura de tu casa, y me quiero abrevar de aquel torrente de tus delicias. eres mi Rey, Jesucristo, tu nombre es. Eres mi Rey, Dios de amor, Dios de poder. Porque contigo está el manantial de la vida, y sea tu justicia y tu misericordia para siempre en mí. Oh, cuán preciosa es Jesucristo, tu misericordia. Y es por eso que yo te vengo a decir, gracias mi Señor. Eres mi
corazón, que saca a la luz la verdad. Hoy se está escuchando una palabra, palabra que es viva y eficaz, y manifiesta las intenciones del corazón, que saca a la luz la verdad. Gracias por tu aventador, tu apóstol, el espíritu de su boca. Gracias por la última reforma. Gracias te damos, Señor, por tu aventador. Gracias por tu aventador, tu apóstol, el espíritu de su boca. Gracias por la última reforma. Gracias te damos, Señor, por tu aventador. Abba, Padre. El otro está llegando a las naciones, con voz de arcángel, trompeta de Dios, derribando argumento que se oponga a la gracia del Señor. El otro está llegando a las naciones, con voz de arcángel, trompeta de Dios, derribando argumento que se oponga a la gracia del Señor. Gracias por tu aventador, tu apóstol, el espíritu de su boca. Gracias por la última reforma. Gracias te damos, Señor, por tu aventador. Gracias por tu aventador, tu apóstol, el espíritu de su boca. Gracias por la última reforma. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu aventador. Tú eres el regidor de los gentiles. Tú eres el deseado de las naciones. Tú eres el regidor de los gentiles. Me enseñaste a confesar el nuevo pacto. Me enseñaste que estoy muerto al pecado. Me enseñaste que soy rico y que estoy sano. Me enseñaste que soy salvo, siempre salvo. Por eso yo cantaré delante de los dioses. Por eso yo cantaré delante de los reyes, que no me avergüenzo de ti,
que estoy sano. Me enseñaste que soy salvo, siempre salvo. Por eso yo cantaré delante de los dioses. Por eso yo cantaré delante de los reyes. No me avergüenzo de ti, que tú eres Dios para mí. Naciones, tú eres el regidor de los gentiles, tú eres el deseado de las naciones, tú eres el regidor de los gentiles. Métete en el espíritu de la ley de la fe para que tú veas que yo te declaro ahora mismo sano. Declaro espíritu de sanidad por esas cámaras. Declaro espíritu de prosperidad. Declaro que tú todo lo puedes en Cristo que te da fortaleza. Que la palabra de fe, que la palabra de este evangelio entra a tu casa y te limpia de todas esas maldiciones y todas esas cosas que tú dices que has estado viviendo. Tema para la siembra. Declaramos en este día que somos ricos y que siempre tenemos semilla para sembrar. Leamos este verso de Pablo en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males. Pero gracias a nuestro Dios y Padre, que por elección y posesión somos ricos ya. No tenemos que codiciar nada. Nosotros vamos a gobernar el mundo y las riquezas de las naciones vendrán a nosotros. Todo es nuestro. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Esos emporios que vemos en manos de los impíos son de nuestro Padre y pronto nos serán entregados y tomaremos control de ellos. Pero hay un consejo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Si se extraviaron de la fe es porque estuvieron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero hace que se manifiesten muchas cosas, buenas o malas. Así que nuestra mente, nuestro corazón están en papi. Porque nosotros no amamos al dinero, nosotros amamos a aquel que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Confesamos. Gracias, papá. Yo te amo a ti. Mi corazón no está en el dinero. Mi corazón está en ti. Yo soy rico gracias a ti. Entonces yo siembro para cosechar tus abundancias y recibo que las disfruto con un cuerpo sano y limpia conciencia. Siembro con gozo
y recibo en abundancia, sin límites. Abba Padre. Así que quisiera compartir el de Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y entonces hemos dicho que la iglesia es una potestad. Este tipo de potestad no existía. Esta comenzó conmigo y ahora somos una potestad, porque somos muchos. Pero entonces ahora esta potestad de Creciendo en Gracia está llamada a darle a conocer a las otras potestades que están en diferentes iglesias. Ellas se congregan, pero no conocen la multiforme gracia. Lo que conocen es el falso evangelio de la circuncisión, que eso lo representa el apóstol Pedro, lo representa Judas, lo representa Santiago y Juan. Ellos escribieron unos libros después que Pablo escribió, y esos libros no eran revelados, sino que fueron libros. Por eso es que dice Primera de Pedro, yo Pedro escribí. Ahora, Pablo nunca dice Primera de Pablo. Pablo le escribe a la iglesia, a los corintios, a la iglesia, porque él fue llamado a eso. Ahora está la Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Está la epístola de Judas, es de Judas, no es del paraíso. Está Apocalipsis, que lo escribió Juan, pero eso no se lo reveló Jesucristo a él. Fue que Dios le envió un ángel. Y el ángel habló con él. Y le comunicó lo que usted lee en Apocalipsis. Y a veces ahí hay libros que son para mí, no para ustedes. Son códigos que yo veo en Apocalipsis de cosas, pero no es para la iglesia, no tiene que ver nada contigo, conmigo tiene que ver. Yo a veces me veo, porque ese ángel que vino a confundir a Juan me dejó unas claves que yo las veo. Sí. Ahora, este gobierno, esta potestad de Creciendo en Gracia, que ya conoce la multiforme gracia de Dios, la sabiduría de Dios, está llamada ahora a través de comunicaciones, satélite, internet, video, periódicos, todos los medios de comunicación, está llamada a darle a conocer a todas esas potestades, buenas y malas. Muchos de ellos son escogidos que están turbados como estuviste tú, que están en tinieblas como estuviste tú. Siendo ovejas nos daban pastos que nos cansaron, ya no queríamos comer más esa comida, pero estábamos allí esperando la salida. Ahora, esas congregaciones y potestades que se reúnen, y ellos se reúnen para adorar a Dios, no para alabarlo, pero ellos adoran. Ellos se reúnen para cantar sin gracia en sus corazones. Ellos cantan muy mal. Ellos cantan, renuévame Señor, no te olvides de mí,
no me dejes en tu venida cuando suene la trompeta. Ellos cantan muchos disparates, pero son potestades que se reúnen a cantar. Y ellos cantan: mi corazón está muy triste, mi alma tiene sed de ti, porque no saben que están completos. Ellos se reúnen, pero cuando se reúnen, atiéndeme bien, porque el tema de hoy es hechicería evangélica. Cuando ellos se reúnen a cantar y a adorar y a ayunar y a clamar, cuando ellos se reúnen, por no tener en sus bocas la información correcta, es como presentarse en Estados Unidos con un pasaporte falso, que no entras, pero cuando lo entregas te lo detectan. Y así ellos andan con un vocabulario que no es el correcto. Y cuando ellos, como potestades, se reúnen, aleluya, aleluya. Y Dios oye eso. Dios hace esto que vamos a leer. Segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, verso 11. Dice, ¿lo tienen todos? Por esto, o sea, por estar cantando aleluya, por estar diciendo Rubio de Galilea pasa por aquí, por estar diciendo Señor bendíceme, cuando no saben que están bendecidos con toda bendición, por estar diciendo el diablo está como león rugiente, por estar diciendo eso, por esto, verso 11, Dios les envía ¿a quién? Les envía un poder engañoso para que crean que. ¿Quién envía el poder? ¿El diablo? Esas potestades se reúnen a adorar, a cantar, y cuando ellos lo hacen, Dios dice, quieren poder, vamos a enviarle poder. Dios no es mezquino, pero tienes que hablar correctamente con Él, porque si no, tú quieres poder, te envía poder. A veces se sanan, pero mira, se sanan, pero su entendimiento queda sin fruto. Y juran que el poder de Dios está en medio de ellos. Claro que el poder de Dios está en medio de ellos. Y es un poder tan poderoso que cuando tú le dices, bendecido, ¿qué tipo de saludo es ese? O sea, Dios, pero tú no estás lleno del poder de Dios. Y tú eres un predestinado. No, eso no. Porque es que Dios les envía poder. ¿Tú quieres ayunar varias semanas? ¿Quieres irte en ayuno y oración? Es que Dios, a Dios le desagrada. ¿Tú sabes lo que es tener por inmunda la sangre que Él derramó en la cruz? Después que Él murió, derramó su sangre para que tú estés completo, para librarte del diablo, para librarte del pecado, y que vengan estas potestades engañosas a estar diciendo que tú eres un pecador, que tú eres una porquería, que el diablo te va a llevar, que vas para el infierno. Cuando oran a clamar en esos ayunos, Dios los ve y Dios tiene diferentes ángeles. Envíale poder. Como en el viejo pacto se repite la historia. Pondré espíritu de confusión en sus profetas para que le profeticen mal al rey. Y le decían, rey, vete que vas a ganar la guerra. Y allá terminaban todos heridos y golpeados. Dios envía poder. Mira, el espiritista de la esquina. Tu carne, tú tienes un cuerpo carnal que posee atributos como hechicería. Si lees en Gálatas,
dice que una de las obras de la carne es hechicería. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un espiritista, un santero, un agorero de estos se reúne y empiezan a buscar cosas en su mente, ahí hay una representación del diablo que está en el género carne tuyo. Y puedes tener visiones y puedes ver cosas. Tus ojos de momento ven, mira, esto es verdad. ¿Tú sabes cuántos estos de la nueva era, engañados por poderes engañosos? Porque es que Dios está pendiente de todo lo que sucede aquí en este planeta. Este planeta, Dios lo planificó y Él está pendiente de todo movimiento. Y tú tienes que tener cuidado cuando alguien te invita a orar. No todo lo que brilla es oro. Y esa gente que oran bien bonito, excelentísimo, amado Padre Celestial, dueño de todo, ten cuidado con eso. Ay, qué bonito ora. Ten cuidado que Dios le envía poder. Pero no todo poder es bueno. Hay un poder que viene a través de una persona que aprende a orar. Porque aquí tú tienes que aprender a orar. Aquí hay gente que llega y se queda muda. No encuentro qué decir, apóstol. No sé qué decir porque tengo miedo que digo algo malo. Dice, ese miedo es bueno. Más bien es un temor. Porque aquí, si usted habla mal, hay que tener cuidado con cada palabra que se dice. Por eso yo no subo aquí a todo el mundo. En un púlpito de esa iglesia usted no puede subir porque le caiga bien, porque un error lo destruye. Porque esto es un gobierno, esto es un reino y cada reino tiene su vocabulario. Y hay que saber hablar, hay que saber cantar, hay que saber lo que se va a decir. Porque Dios está preparado para enviarte poder. Yo hace poco veía un programa religioso en Estados Unidos y eran personas bien motivadas y como adoraban cada uno por su lado, ¿no? Porque allí no hay unidad, cada cual ahí. Y otros lloraban, y otros saltaban, y otros brincaban, y uno veía la intención. Pero de ahí fue donde el Señor me dice, José Luis, te da lástima, ¿verdad? Porque tú ves que hay sinceridad, hay razón, pero no hay revelación conforme a las instrucciones. Pues a esa gente yo les envío poder, porque eso es lo que me piden, poder. Pero lo piden para sus propios sentimientos, para sus propios deseos, y no para agradarme a mí. Porque el Evangelio está escrito claramente y usted tiene todo que hacerlo en el nombre del Señor, con las instrucciones correctas de cómo hacerlo. Hay gente que piensa que yo oro mucho. Yo no oro mucho, yo oro poco. Pero no es la cantidad, es cómo se ora. Es lo que usted dice. No es el tiempo tampoco. Es en lo que el tiempo que toma en decir lo que se debe decir. Oye, y nos preguntamos, ¿quiénes son los culpables de esto? El Evangelio debe decirnos quién fue el que engañó al mundo. Vamos a Gálatas. En Gálatas vemos evidencia. El libro a los Gálatas, capítulo 2, verso 11. Todos con Biblia, por favor.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de qué. ¿Quién estaba de condenar? ¿Y quién escribió esta carta? ¿Tienen miedo de decirlo? ¿Quién la escribió? Pablo escribió esta carta y está relatando ahí que 14 años más tarde de su conversión, han pasado 14 años, ya Pablo le había advertido en el capítulo 1, si usted puede ver el capítulo 1, rapidito, en el verso 18, mira lo que dice: después de 3 años convertido, todos con Biblia por favor. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién. Y permanecí con él 15 días. Allí Pablo le dijo toda la revelación, propósito, le habló del apostolado, le habló todo. Ahí Pedro aprendió a levantar el Vaticano, pero falso. En esos 15 días, Pedro tomó nota para con Cornelio, con el dinero de Cornelio, levantar el Vaticano. Ahora, después de esos 3 años de su conversión, mira lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez ¿a dónde? Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Quiere decir que pasan 14 años. Ahora en el verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué indica esto? Que lo que le advirtió los 3 años después de conversión y ya 14 años más tarde, van 17 años. Después de 17 años, cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo lo ve y dice: este hombre es malo, este hombre está de condenar, no aprende. Todavía está arraigado a la amistad que tuvo con Jesús de Nazaret. Todavía está pendiente de aquellos 3 años y no sabe que ya Jesús de Nazaret resucitó y es otro. Ya no es el mismo, ya no es el judío, ahora es Dios mismo. Entonces dice que está de condenar y vio la simulación, la hipocresía. Mira el verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Pedro le tenía miedo al mismo grupo de él. Sí, porque en el capítulo 2, verso 7, ahí mismo, mira lo que dice. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que a mí había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de qué. Entonces Pedro le dieron el evangelio de la circuncisión y ahora él le tiene miedo a su propia gente por ser un hipócrita. El verso 12, míralo. Mira el verso 12 del capítulo 2. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de quiénes. Y ese fue el evangelio que le encomendaron a él. O sea, que él era un hipócrita porque él jugaba con los gentiles, pero cuando venían los de la circuncisión, los judíos, se apartaba y se iba con los judíos. En otras palabras, que a los gentiles les decía bendecido y a los judíos les decía Dios te guarde. Un hipócrita. El primer papa, un hipócrita. Los demás serán iguales. Si el primero fue un hipócrita falso y estaba de condenar, los demás son todos iguales, incluyendo el que está ahora. Verso 13, capítulo 2, verso 13. Y en su simulación, oye, son personas de, mira, ¿qué simulación? Dile que no estoy. Dile que yo no fui, aunque yo fui. Dice, y en su simulación participaban también los otros que. O sea que Pedro
Pedro lo que tenía era una congregación, una potestad de mentirosos. Pero los otros judíos se envolvieron en eso. Ellos siempre tuvieron celo de nosotros los gentiles. Y aunque ellos habían tenido aquella visión de mata y come, que Dios le mostró cuando Pablo le dijo, no llame, cuando Dios le dijo a Pedro, no llames tú inmundo lo que yo limpié, refiriéndose a los gentiles, a él no le importó eso. Él sabía, Dios le había hablado, pero él no le importó. Él logró gran cantidad de judíos que fueran como él, hipócritas. Por eso Pedro es malo. Me alegra que en el teatro que hicieron ayer, el primero que le dieron un espadazo fue a Pedro. Digo, nosotros hablamos con evidencia. Si yo te digo algo que no está escrito, me puedes llamar mentiroso y bajo la cabeza. Te doy la razón. Pero si nosotros decimos que Pedro fue un hipócrita, es porque está la evidencia escrita. En la Biblia católica también está. Lo que pasa es que ellos pasan por encima corriendo para no verlo. En todas partes del mundo llegaron con esas mentiras y han engañado al mundo. Estos no son versos bíblicos livianos, ¿sabes? Estos son evidencias que están ahí. Lo que sucede es que Dios mismo cegó el entendimiento para que nadie más las viera, sino que cuando llegara el otro, Él las viera claritas y las explicara. Imagínate si otro la hubiera visto y yo estuviera muy aburrido con mi trabajo. Algo tenían que dejarme hacer a mí. Mira lo que dice el verso 14. Pero cuando vi, ahora no es uno, ahora es plural. Mira, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de quién: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, ¿cuál era el trabajo de Pedro? Obligar a un gentil a que guardara el sábado, a que se lavara las manos antes de comer, todas las costumbres judías. Pedro ha sido el hombre más malo de la historia. Oye, qué pena que tú hablabas tan bien de Pedro hace 2 o 3 años. Dígame, arrepiento. No vuelvo a hacerlo. Oye, yo también me tengo que arrepentir porque yo siempre decía, como caminó por encima del agua. Bueno, es que Dios le envía poder a sujetos así, Dios les envía poder y caminan por encima del agua. ¿Para qué tú quieres caminar por encima del agua? Si tú tienes aviones, tienes botes, tienes jet ski. Lo que debe caminar por encima del agua es la mente tuya, la revelación, que hables bien. Yo antes pedía señales. Señor, dame una señal. Porque la carne es así, la carne le gusta la hechicería, la señal. Pero tú no necesitas señales, tú lo que necesitas es el decreto de Dios escrito y que esté en tu mente. Mira lo que le hicieron a esta iglesia en el capítulo 3 de Gálatas. Mira los efectos de hipócrita alrededor de uno. Mira. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Fascinación. En inglés, bewitch. ¿Quién os hechizó? Por eso el tema de hoy es hechicería evangélica. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como quien dice, si ya lo crucificaron, ¿cómo ustedes van a seguir con el judaísmo? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?
En inglés dice, how stupid you are. Estúpidos. Tan estúpidos son. Oye, el apóstol del amor a veces tenía un vocabulario fuerte. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es acabar por la carne? Volver a las obras, volver a la ley, volver a Moisés, volver a judaísmo, es andar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ciertamente por el oír con fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Regrese ahí 2 páginas, yo pienso que son. 2 páginas. El libro anterior a Gálatas. Capítulo 11. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Verso 13 en adelante, al 15. 11. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Quiénes son falsos apóstoles? ¿Quiénes eran apóstoles antes de Pablo? Los 11 que Jesús mismo llamó. Dios los escogió simplemente para el tiempo de su carne, escogió 11 apóstoles carnales. Tú no ves que Él vino a sufrir, Él vino a morir, Él vino a lo peor. Escogió lo peor, escogió hombres que no conocían las Escrituras, como Pedro, que era un pescador, un hombre del vulgo, que si llega a conocer lo que conocía Pablo de Isaías, Pedro hubiera despertado a tiempo, pero en su soberanía lo escogió así. Este hombre me conviene porque es un bruto, es un animal. A este que es un ladrón también lo voy a escoger, y al otro. Y estos que son 2 hermanos que no me pasaron, son hijos de María, de mi mamá, estos también los voy a meter aquí. ¿Sabes que hay hermanos que le da celo contra los hermanos? Y María, tú sabes que María siempre estaba pendiente del niño. Y yo me imagino que María hacía sus diferencias. Porque María sabe que el ángel le dijo, mira, este niño salvará a su pueblo de sus pecados. Y de vez en cuando María se confundía. Yo imagino que un niño cuando nace y hace sus travesuras, y cuando tiene 1 año hacen cositas en la ropa y rompen y tiran, y de momento se olvidaba quién era. Pero cuando estaba en su reposo decía, este niño fue el que el ángel me dijo que su nombre era Jesús. Y ella tenía sus diferencias con él y con Judas el hermano y Jacobo el hermano de Jesús, Santiago. Hicieron sus diferencias porque eran familia de él. Pero aquí no vale familia, es llamado, diga llamado. Y sus mismos hermanos se confundieron con él. Así que él escogió gente mala. Y dice aquí, verso 13, porque estos son falsos apóstoles. ¿Obreros qué? ¿Qué son obreros fraudulentos? Falsos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oye, Pablo hablaba fuerte a esos apóstoles. En el verso 4 también te dice, ahí mismo en el capítulo 11, verso 4, el contexto está hablando de que eran ellos. Perdón, el verso 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles.
Y luego sigue hablando y en el verso 13 dice, estos son falsos apóstoles. Lo que sucede es que como ellos eran apóstoles de Jesús de Nazaret, la gente piensa que porque Jesús de Nazaret los escogió eran buenos. Jesús también escogió a Judas y no era bueno. Judas era parte de ese grupo, pero Judas era el mejor de los 12. La gente piensa que Judas era el apóstol malo y los 11 buenos. No, los 11 eran malos, Judas era el mejor. Porque Judas cumplió su propósito, lo entregó, que él necesitaba que alguien lo entregara. Pedro era malo porque Pedro dijo, no, que no te entreguen. Ese es el malo. Hello. Porque el que no tiene revelación siempre está defendiendo la carne. Pero el que tiene revelación no importa, aunque la carne sufre, dice, es necesario. Aplicación. Vamos para la aplicación para terminar. Tito, antes del libro a los Hebreos. Tito. Pablo le escribe a Tito, este era un colaborador de él. Un muchacho que se había portado bastante mal. Pero mal para la mente mosaica. Simplemente había tenido unos tropiezos para aprender, porque aquí lo bueno y lo malo, cuando tú eres escogido, Dios lo utiliza para disciplinarte y enseñarte, para que hagas la diferencia. Hay que buscar el porqué, entender el porqué. Dice Pablo a Tito en el verso 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, ¿y qué? Engañadores, mayormente los de qué. ¿Y cuál fue el evangelio que le dieron a Pedro? Y Pablo dice que los de la circuncisión son ¿qué? Contumaces, engañadores, habladores de vanidades, especialmente los de la circuncisión. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Qué hacen? ¿Trastornan qué? ¿Cuántas casas estuvieron trastornadas aquí? Si tú trastornas una casa, le traes pobreza, le traes delincuencia a sus hijos, le traes un mal matrimonio, malas relaciones, porque es una casa trastornada. Tú no ves que el esposo y la esposa están trastornados, y entonces pues tienen hijos trastornados, y entonces los hijos tienen otros hijos trastornados, y entonces los abuelos que vienen trastornados hace años, y entonces cuando viene a ver es una ciudad entera de trastornados, con un alcalde trastornado, el gobernador trastornado y el presidente de la república también trastornado. Está todo el mundo trastornado. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú me vas a decirme a mí, ay apóstol, pero usted es muy fuerte contra ellos. Usted debe tener más amor. Después que te han jodido tanto, han fastidiado la vida, lo vas a respetar. Hay que callarlo.
el gran pastor que consuela, sus hijos oyen su voz, su boca de llama ardiente para la tierra. El gran pastor que consuela, sus hijos oyen su voz, su boca de llama ardiente para la tierra. A José Luis yo le alabo, te doy la gloria y honor. Él es el Padre, Dios mismo, que con su gracia llegó. El gran pastor que consuela, sus hijos oyen su voz, su boca de llama ardiente para la tierra. El gran pastor que consuela, sus hijos oyen su voz, su boca de llama ardiente para la tierra. A José Luis yo le canto mi canción de gratitud. Con su palabra me basta, muy contento vivo yo. El gran pastor que consuela, sus hijos oyen su voz, su boca de llama ardiente para la tierra. El gran pastor que consuela, sus hijos oyen su voz, su boca de llama ardiente para la tierra. A José Luis yo le exalto y no me mires así. Él es un hombre cualquiera, la raíz de Isaí, el gran pastor que consuela, sus hijos oyen su voz, su boca de llama ardiente para la tierra. El gran pastor que consuela, sus hijos oyen su voz, su boca de llama ardiente toda la tierra. 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 ¡Ah, Padre! ¡Qué gloria! El gran pastor.